Si tú quitas todos esos miedos que tienes, es que no sé si me va a ir bien económicamente, es que qué van a pensar los demás de mí, es que quién me garantiza, cuánto tiempo voy a estar en esto. Así es, hago a un lado todo esto que me está generando más miedo y la pregunta es, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría? ¿Dónde me veo? ¿Con quién me veo? ¿Qué es lo que me apasiona? Y dar el paso implica confiar en que cuando hacemos las cosas desde el corazón, desde la intuición, las cosas se van a dar. Si estamos comiendo súper mal, si tenemos insomnio porque traemos la presión y el estrés del trabajo o del jefe, si además tengo conflictos con mi pareja, con mis papás o con mi hermano o con mis hijos, ¿no? Si a veces me entran crisis de ansiedad, que hoy en día son muy comunes, y no sé cómo manejarlas y cómo gestionarlas. Y a lo mejor me tomo algunas pastillas para detener. ¿Por qué? Tengo que ser funcional. Necesitas generar. Necesitas generar. Entonces, si la gente viene cargando con esto, ¿qué nivel de resultado va a dar? Tarde o temprano, la gente truena, la gente se cansa o le da el famoso burnout. Si yo como bien, si yo estoy feliz, si tengo buenas relaciones, si voy, ¿no?, a lugares o con personas que me ayudan a descargar mi emoción, mi mente, que mejoran mi estado de salud, mis resultados van a estar mejor. Y la palabra templo es honrar, es darnos cuenta que cada uno de nosotros somos un templo. O sea, somos nuestro propio hogar, tenemos un cuerpo que nos ayuda, ¿no?, a generar con las manos, a hacer cosas con las manos, a crear, que nos ayuda a aprender, a discernir, a cuestionar, a imaginar, a soñar. Tenemos piernas que nos ayudan a caminar, a correr, a saltar, bailar. O sea, internamente y hablando físicamente, pues creo que nuestro cuerpo es un templazo, ¿sabes? O sea, pero muchas veces también se nos olvida darle su lugar. Claro. Inspiración, espiritualidad, resiliencia, sueños, autoconocimiento, libertad, discernimiento, unidad, Perseverancia, plenitud, sabiduría, descubrirse, empatía, disciplina, abundancia. habítate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Habítate el podcast. El día de hoy tenemos una invitada que es psicóloga, pero aparte ha incursionado y se ha metido ya de fondo al mundo holístico. Vamos a escuchar todas las herramientas que le han aportado a su carrera y para ayudar a sus pacientes. Bienvenida, Cristi. Muchas gracias. Pues gracias primero que nada por la invitación. Y pues espero también que esta información pueda llegar a las personas que lo necesiten, que lo requieran y pues que sobre todo les sume y les aporte algo en su vida. Claro, esa es la intención. Pues mira, primero vamos a platicar que tú te formaste como psicóloga del ITESO y pues platícanos, para yo no poner palabras de más y de menos, cómo fue tu experiencia y después cómo fue tu historia. Estábamos platicando antes de iniciar que a veces se quedan ahí porque pues es una rama de la parte médica y es como más cuadradita, como más intelectual, más científica y obviamente ya abordar los temas holísticos pues son como que no. Entonces, ¿cómo tú diste ese paso o por qué? Sí, bueno, primero creo que es importante compartirles que el ser humano, desde mi perspectiva, pues es mucho más que el tema mental o que el tema científico o incluso que el tema holístico, ¿no? Creo que, por lo menos para mí, siempre ha sido un misterio el poder encontrar ciertas respuestas o incluso poder
comprender un poco más pues la existencia de un hombre, de una mujer. Y la realidad es que primero a mí lo que me llevó a estudiar psicología fue pues parte de mi experiencia personal, ¿no? Interna, familiar, de todo lo que en su momento yo viví, que me llevó, por eso dicen que luego los psicólogos estamos locos, ¿no? Pero ¿y quién no? Pero ¿quién no? Exacto. Porque eso al final a mí me llevó a tratar de entender mi sistema familiar. ¿Por qué estaba yo con ciertas problemáticas? ¿Por qué había pasado ciertos conflictos, incluso en mi familia? Y entonces, desde ahí, decido pues comenzar a estudiar psicología, queriendo también que hubiera una humanidad más feliz, más bonita, porque en aquel entonces para mí era muy importante trabajar con niños. Era una forma de brindarle algo al mundo desde un ser tan bonito y tan transparente y tan auténtico como es el niño, ¿no? O la niña. Entonces, yo estaba muy apasionada por ese tema. Eso fue lo que me llevó a estudiar psicología. Con el paso de los años, me di cuenta que, pues, parte de cómo se va transformando la infancia, o sea, cómo un niño o una niña se va convirtiendo en un adolescente, en un puberto, en un adulto, pues viene también a raíz de lo que vive en su casa. Es decir, responsabilidad de mamá y papá principalmente, o los que fueron sus cuidadores, ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta que si yo quiero ser terapeuta infantil o psicóloga infantil, pues también iba a tener que trabajar con papás. Claro. Porque solo trabajar con niños no iba a ser suficiente. Después decido, como la verdad yo en ese momento tenía mucha resistencia de trabajar con adultos, porque yo decía, si ni yo me entiendo, o sea, la verdad es que soy bien sensible y bien llorona, entonces yo decía, me van a empezar a contar sus conflictos y yo me voy a enganchar. Entonces no puedo, o sea, como psicóloga, no puedo ponerme a llorar, o sea, cuando se supone que mi chamba es dirigir o acompañar y apoyar pues a la persona o a las personas que van conmigo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo en ese momento cero estaba lista para trabajar en un proceso de psicoterapia en adultos. Con adultos. ¿Cuándo te recibiste? Cuando me recibí. Me gustaba en ese entonces mucho el deporte. Y entonces decido estudiar un diplomado en psicología deportiva. Y eso me lleva a trabajar con equipos de alto rendimiento, futbolistas, o sea, de soccer americano, trabajé con deportistas de tiro deportivo, con nadadores. Incluso tuve la fortuna de estar en los Panamericanos, ¿no? Como psicóloga deportiva de algunos deportistas, tanto de forma individual como en equipo. Y eso pues me llenó de otro tipo de herramientas, porque ahí usábamos un aparato que ayudaba a medir el estrés de las personas o de los deportistas, y cuando tú como deportista veías, ¿no?, tu frecuencia cardíaca y tus niveles, por ejemplo, de respiración, que ahí se medían, y después hacíamos ciertas dinámicas para ver qué pasaba. Si entonces lo que sucedía era que detonaba más la respiración, o sea, una frecuencia cardíaca más elevada, o con ciertos ejercicios. Y te hablo de ejercicios, te voy a contar uno así muy sencillo, ¿no? Bueno, se los voy a contar. ¿Cómo inflar un globo? Tú estar sentada con los ojos cerrados, y una persona te empieza a pasar el globo como un distractor. Y te puedes estresar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Por lo general me quiero imaginar, porque sientes que en cualquier momento va a tronar. Exacto. Y luego poníamos, por ejemplo, pues en el deporte, sabemos que no es lo mismo cuando estás entrenando que cuando ya estás en competencia. Eso siempre va a ser diferente. Entonces, una forma de entrenarlos física y mentalmente era, ok, tú vas a estar en tu entrenamiento, nosotros íbamos,
Pero entonces llevábamos a más personas y era grítale y empiézale a decir cosas y haz bulla y haz ruido. Y era una forma de observar también pues cómo gestionaba. Cómo reaccionaban a impulsos exteriores. Exacto, ¿no? Entonces ahí, aunque en ese momento tampoco fui consciente, pero ahí fui entonces aprendiendo otro tipo de herramientas. Y después, la verdad es que cambio radicalmente, vamos a decir, de profesión, porque me meto al sector empresarial, pero financiero. Y ahí entonces más bien me dedico al área comercial, netamente comercial. En algún punto me ofrecen empezar a capacitar, a dar sesiones de desarrollo para un equipo de asesores comerciales. Y empiezo. Cuando yo decido dar el salto y empezar a integrar todo lo que al final de cuentas ya había aprendido, más lo holístico, que ahorita voy para allá, fue justo en pandemia. Y esto fue porque dentro de la empresa en la que yo trabajaba, me empezaron a pedir charlas motivacionales. Cuando pues yo conocía perfectamente el proceso comercial, conocía, o sea, llevaba 9 años trabajando ahí, o sea, tenía el dominio de un montón de áreas, porque además había estado en diferentes roles, ¿no? En diferentes áreas. Entonces, cuando me empiezan a pedir, Vero, oye, Cristi, por favor, danos una plática en plena pandemia con, ya sabes, ¿no? Laptops donde nadie podía salir, no conocíamos lo que era Teams, o sea, era todo nuevo. Y pues yo lo primero que pensé fue, claro, ¿sobre qué parte del ciclo de ventas? Y entonces cuando me dicen, no, o sea, algo que los ayude a motivarse con estos cambios que estamos teniendo. Y la verdad es que me dio un montón de miedo. Porque yo dije, o sea, sí, son temas que siempre me han gustado, pero en ese momento no me sentía lista como para dar una charla. Sin embargo, con todo y ese miedo, le dije a esta gerente, va. Me dejó abierto el tema, me dijo, habla de lo que tú quieras. Y bueno, elegí hablar de adaptación a los cambios. Justo, pues fue en mayo, entonces teníamos 2 meses de haber entrado en COVID, ¿no? Bueno, en pandemia. Entonces, cuando me empiezo a meter a planear la capacitación, a leer, entonces escribir, qué voy a decir, qué es lo que quiero generar yo en esas personas, pues al final me lo están confiando. Entonces, ¿qué voy a hacer? De verdad, que fue como un primer llamado para mí en el, ojo, porque ya próximamente tienes que renunciar a esto y pues empezar a hacer algo para que la gente se desarrolle o tenga un mejor bienestar físico, mental, emocional, ¿no? Después de ahí, 2, 3 personas totalmente diferentes me piden otras pláticas y entonces empiezo, ¿sabes? Como que a sentir esta presión de la energía del universo diciéndome, ya no tienes que estar aquí. Y entonces, digamos que tuve alguna situación o una suma de factores que me llevó a mí a tomar esa decisión y a elegir comenzar un camino, pues, independiente. Nuevamente, con un montón de miedo, con incertidumbre absoluta, sin saber realmente si iba a poder o no iba a poder, sin certeza económica. Y la mayoría de la gente a mi alrededor me dijo que no debería de hacerlo, que estaba loca, que estábamos en pleno COVID todavía, que, o sea, ¿cómo iba yo a atreverte a tanto? A dar el salto al vacío, ¿no? Sí. Porque, o sea, hasta la fecha quienes van conociendo y quienes, pues, ya tienen más camino conmigo también, que me conocían incluso desde antes,
me dicen, Cristi, de verdad que qué valiente porque pues no cualquiera toma ese paso. A veces incluso, digo, fuera de pandemia, e incluso teniendo cierta certeza, hay gente que no da ese paso. Pero si algo yo considero que a mí me ha ayudado es el aprender a dar pasos que van conectados con lo que yo siento más que con lo que pienso o con el miedo. O sea que confías en tu intuición y eso ha sido Sí. desde siempre. Sí, Entonces para ti fue una llamada, una certeza de que tengo que hacerlo. tengo que hacerlo. ¿Y sabes qué? Porque a veces a lo mejor hay gente que dice, pero ¿y cómo saber cuándo es la intuición, cuándo es la mente? Mi forma, y se los comparto, pues ahora sí que quien quiera aplicar esto es la siguiente, ¿no? Es, si tú quitas todos esos miedos que tienes, es que no sé si me va a ir bien económicamente, es que qué van a pensar los demás de mí, es que quién me garantiza, cuánto tiempo voy a estar en esto. Así es, hago a un lado todo esto que me está generando más miedo y la pregunta es, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría? ¿Dónde me veo? ¿Con quién me veo? ¿Qué es lo que me apasiona? Y dar el paso implica confiar en que cuando hacemos las cosas desde el corazón, desde la intuición, las cosas se van a dar. Van a suceder. Sí. Sin uno decir, oye, pero es que voy a hacer como que estos miedos no existen. No, claro que existen. Cuando yo tomé la decisión, por supuesto que dije, no tenía ni un solo prospecto, o sea, ni una sola persona que me dijera, Cristi, quiero ir a acompañamiento contigo. No tenía, más que tenía el nombre de la marca en ese momento. Ya había abierto, digamos, las redes, pero todavía no estaban abiertas al público, no estaban así cerradas y era todo. Ni siquiera tenía un espacio. No, y pues en pandemia no ibas a abrir al público, por así decir, ¿no? O sea, tendrías que ver cómo te iba en redes y a ver qué tanto. Exacto. Entonces empiezo a conectarme primero pues con la gente profesional que eran amistades mías también y empiezo a platicarles, ¿no? Oye, a ver, ahora estoy pues con este nuevo proyecto en donde la principal intención era trabajar con empresas y con equipos. ¿Para qué? Para que a través del bienestar de cada persona pudieran tener mejores resultados. Porque me queda claro algo. Al yo haber trabajado casi 10 años en empresa, pues una empresa corporativa grande, pues me di cuenta de, ok, la empresa y los directores, ¿qué quieren? Dinero, Ganancias. crecimiento, o sea, y es parte de, es lo que les corresponde, ¿no? Las personas que trabajan en esas empresas, ¿qué quieren? Pues también quieren dinero, quieren calidad de vida, quieren poder hacer lo que les gustaría, desde viajar, darle a su familia cierto nivel, ir a un restaurante, comprarse ropa, no sé, ¿no? Cada quien sabrá sus intereses. Pero ¿qué sucede? Normalmente lo que hacen las empresas, como solo buscan resultados, presionan, Muchísimo. ¿no? Presionan. Y en esta presión, quienes están de empleados o de asesores, incluso a veces hasta consultores, ante esa presión, empiezan a contagiarse, digamos, de esta necesidad de sí, solo en este momento tengo que hacer dinero, tengo que generar resultados, tengo que generar ventas, tengo que hacer estos archivos. Y entonces nos empezamos a desconectar de la intención de lo que hacemos, ¿sabes? Sí. De, ok, soy vendedor de carros, ok, ¿cuál es tu intención? ¿Para qué?
¿Para qué quieres ser un asesor de automóviles? Y cuando logramos no ver el dinero o el resultado como la meta, eso llega. Pero nuestro enfoque tiene que ser diferente, que eso es parte de lo que hago cuando trabajo con empresas y con equipos. Sí, o sea, el resultado va a llegar. Pero a ver, si estamos comiendo súper mal, si tenemos insomnio porque traemos la presión y el estrés del trabajo o del jefe, si además tengo conflictos con mi pareja, con mis papás o con mi hermano o con mis hijos, ¿no? Si a veces me entran crisis de ansiedad que hoy en día son muy comunes y no sé cómo manejarlas y cómo gestionarlas. Y a lo mejor me tomo algunas pastillas para detener. ¿Por qué? Tengo que ser funcional. Necesitas generar. Necesitas generar. Entonces, si la gente viene cargando con esto, ¿qué nivel de resultado va a dar? ¿Sabes? Sí. Y tarde o temprano, la gente truena, la gente se cansa o le da el famoso burnout. Donde entonces tenía excelentes resultados y de repente, ¡pum!, ¿no? Nada. O se enferman. O sea, todas esas situaciones que suceden, a mí me llevaron a inspirarme y a querer de alguna forma empezar a aportar en los equipos y en los directores, en los líderes, este cambio de conciencia. ¿Sí? De darnos cuenta que si yo como bien, si yo estoy feliz, si tengo buenas relaciones, si voy, ¿no?, a lugares o con personas que me ayudan a descargar mi emoción, mi mente, que mejoran mi estado de salud, mis resultados van a estar mejor. Porque voy a tener más claridad mental, porque voy a poder ser más creativa, no voy a estar solo con las voces de todo mundo y con el estrés de que tengo que pagar la renta, la escuela, los alimentos, o sea, y eso de alguna forma es para poder seguir sosteniendo mi trabajo, porque si no me corren. Entonces, es una bolita de nieve que si no la paramos, y creo que empezó un poquito el año pasado ya a haber más conciencia en las empresas en este sentido de, ok, a ver, si nuestra gente está bien, los resultados van a ser mejores y van a ser más constantes. Hay un mayor compromiso, hay menos rotación del personal, hay más motivación, hay trabajo en equipo, ¿sabes? Entonces... ¿Pero esto lo empezaron a ver las empresas a raíz de la pandemia? ¿O me estás hablando nada más como de las empresas que tú gestionabas? No, yo he visto que a raíz de la pandemia sí empezó a haber un cambio general. Que todavía hay empresas, lugares en donde les cuesta trabajo, porque pues a veces queremos seguir sosteniéndonos de la misma forma en la que nos hemos sostenido durante años. Y también es importante aprender que toda empresa, todo equipo, todo negocio requiere una transformación en algún momento. No podemos seguirnos sosteniendo de la misma forma. Para poder crecer, para poder evolucionar, pues hay que también en algún punto, ¿no? No digo cada mes, cada año. Claro. Sí, ¿no? Como el dicho de renovarse o morir, ¿no? Exacto. En algún punto tienes que... Exacto. ¿Y cuántas transicionar empresas no conocemos que han quebrado? Sí, por quedarse ahí y no querer Por quedarse. Y evolucionar. por el miedo a dar un salto o a Sí. hacer un cambio. Claro. ¿No? Entonces, lo que yo he visto ahí sí ya en las empresas y con los equipos en los que trabajo es que se dan cuenta de que a partir de ese trabajo personal, que desde mi perspectiva es autoconocimiento. Si tú sabes cuál es tu ritmo de trabajo, si tú sabes cuántos descansos necesitas, cuáles son los alimentos que te hacen bien,
¿Cada cuánto tiempo necesitas despejarte e irte a la playa, al bosque, a donde tú quieras? ¿Qué situaciones o qué personas me están drenando, me están generando más estrés? Y que, a ver, muchas veces, porque también pasa esto, sí, si yo trabajo con un equipo, quizá yo no voy a poder pues dejar de trabajar con ese equipo. Claro, porque tú no lo eliges, ¿no? Tú no lo eliges, pero puedes buscar formas de relacionarte diferente, formas de comunicarte distintas, ¿no? Entonces, pues así fue como yo comencé, ¿no? Digamos, esta transformación en mi vida profesional y personal también. Y después más o menos de un año de estar específicamente con empresas y con equipos, entonces decido comenzar también a abrir el tema holístico. Otra vez, con miedo, con el qué van a pensar de mí, porque yo había construido, Vero, una identidad muy marcada en mí, muy, muy, muy marcada. Entonces, abrir esa puerta, la verdad es que fue toda una transición. ¿Fue más difícil que la primera? Sí. Sí, porque la primera de alguna forma seguía anclada, ¿sabes? A esa línea, digamos. A esa línea. Entonces, empezar a decir o a compartir pero mira, hago lecturas de oráculos y déjame te explico. O sea, ¿por qué el oráculo te puede ayudar en una terapia cuando al final pues no es algo que está, vamos a decir, comprobado, sino es más intuitivo? Híjole, ¿no? O empezar, pues todo mi círculo de amistades de ese entonces era completamente diferente. Pero al final eran personas que en su momento me sumaron y que quizá a veces también ese anclaje a lo que creemos que somos, a veces nos lleva a dejar de hacer o de experimentar nuevas versiones de nosotros en la vida. Sí, lo mismo pasa con una pareja, ¿no? Sí. Que no quieres dejar eso y está del nabo ya la relación y cuando por fin sales y transicionas un gran camino, pero ya te liberaste completamente y vienen nuevas oportunidades que no quiero decir que sean mejores o peores, pero que te hacen tener diferentes experiencias, conoces la paz, la tranquilidad, pues ya volteas y dices, de lo que me estaba perdiendo, ¿no? Sí. Por estar ahí. Por andar de aferrada, digo Sí. yo, ¿no? Sí. Entonces, a mí es esa transformación hacia lo holístico, que ojo, en lo personal siempre me gustó. Pero había un cierto rechazo del exterior y a mí en su momento pues me preocupaba y me importaba mucho el qué va a pensar la gente de mí. ¿Sentías como que iba a minimizar tu rango profesional que ya habías construido? Sí. Como que poco serio te van a ver ya. Sí. Y como venía el tema de empresas y equipos, Claro. yo dije, ya no me van a contratar. No me van a ver en serio. O sea, van a decir, no, esta ya se fue hacia el camino, ¿sabes? De lo hippie, como le dicen. Y la realidad es que me doy cuenta que sí, o sea, hay mucho tabú de eso. Claro. ¿No? Y hay mucha charlatanería. También. Como en todo, pues. Sí. Hay de todo. Hasta que entonces dije, a ver, tú, Cristina, o sea, ¿quién eres? ¿Sabes? ¿Qué es lo que en este momento a ti te hace sentido y qué es lo que quieres compartir? Y entonces me di cuenta que yo quería integrar ambos mundos, ¿sí? El decir, a ver, es que no tiene por qué estar peleada una cosa con la otra. Y me sucede mucho, seguramente a ti también, que en el tema holístico, tanto hay personas que son muy profesionales, como hay quienes les gusta más el voy a fluir con la vida, ¿sí?
he aprendido yo o sea, de esos perfiles, digamos, o de esas personas que trabajan bajo ese esquema. Sin embargo, por lo menos en mi experiencia ha sido más la vida en sí lleva un orden. O sea, no puedes vivir en desorden. La naturaleza tiene un orden, tiene sus estaciones, tiene sus ciclos. Entonces, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, debemos de llevar un orden, Claro. ¿no? Sin embargo, sí, hay ocasiones en las que quizá ese orden o esa armonía no va a ser 100% como tú piensas que va a ser. Y ahí es donde entonces sí, digo yo, claro, la flexibilidad y el fluir es buenísimo. O sea, ni estar, ya sabes, en los polos opuestos de me la paso fluyendo y entonces lo que la vida me diga y lo que el destino me depare, porque entonces dejo también, creo yo, de hacerme responsable de mi vida y entonces lo dejo a manos de quién sabe quién. Pero tampoco puedo estar todo el tiempo queriendo controlar y gestionar el 100% de mi vida, porque entonces es muy cansado. desgastante, claro. Entonces, ahora sí que cuando yo logré integrar es que no son dos Cristinas, o no son, porque en algún punto tuve 2 negocios por este miedo. Yo dije, no, uno para empresas y equipos y otro para lo holístico. Otro para mis hippies. Sí. Y no se mezclan, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Pero ¿sabes qué me empezó a pasar? Hacía una ceremonia, por ejemplo, hice una ceremonia de bautizo holística y me quedé a desayunar, me invitaron los papás y tuve tiempo y dije, bueno, entonces me puse a desayunar, conocí a las amigas de la mamá y en la plática, pues les digo, no, es que tengo 2 negocios, así, así. Y entonces una de ellas me dice, yo trabajo en una empresa con mi familia y la verdad es que a nosotros nos encantan estos temas. ¿Sabes qué? Pásame tus datos y te voy a buscar. O sea, sí, entonces comencé ahí a darme cuenta que en realidad no está peleada una cosa con la otra. Que no. Que incluso puede ser mucho más benéfico porque pues nos damos cuenta que al final todos somos unas mini empresas, Sí. ¿no? Sí. Digo, si soy independiente, pues yo soy mi propia empresa. Si tengo un equipo pequeño, pues ok, es una microempresa. Si trabajo en un corporativo, pues yo soy parte también de una empresa. Entonces, creo que el poder entenderlo esto o tener una visión diferente, pues también ayuda a que la gente se abra más a estas posibilidades. Y así fue como pude integrar. Y ya lo unificaste. Ya lo unifiqué. ¿Y ahora cómo se llama esta empresa? Malinali. Templo Malinali. Templo Malinali. Templo Malinali, exacto. Y ahí ya, cuando te busca una empresa, tú ya no separas. No, es Templo Así Malinali. abordas tú. Se va a tratar de esto y esto y así les presentas el proyecto. Exacto. Y te lo han aceptado súper bien. Sí. Y me imagino que trabajas para empresas de todo, no solamente empresas holísticas. Trabajas para empresas donde venden carros, donde venden seguros, donde son corporativos. Sí. O sea, he ido con muchas empresas a trabajar con equipos corporativos, gerenciales, operativos también, que es diferente la forma en la que se maneja dependiendo del rubro, pero, o sea, doy curso de habilidades blandas, hago temazcales para equipos, retiros. He hecho, por ejemplo, cuando son las juntas de año o juntas del semestre o de cierre, me han invitado, por lo general, en muchas empresas, o sea, empresas grandes, pues hacen un día de trabajo, por ejemplo, de resultados, ¿no? Y entonces es ver números, estadísticas, planear el siguiente año o planear el año, ¿no? Dependiendo del tipo de junta. Y entonces me han dado espacio de mediodía para hacer ceremonia de cacao, meditación,
sound healing, ¿no? La sonoterapia, un desayuno consciente, o sea, que vaya más a estar presente y, ¿sabes? Entonces, pues ha sido muy bonito para mí ya este caminar, donde ya he podido integrar, vamos a decir, estas dos versiones que para mí, al día de hoy, pues ya es la misma, o sea, es lo mismo. Y pues que también, ¿no? En las empresas y en los equipos se han abierto. He trabajado en escuelas. He hecho limpiezas energéticas en escuelas educativas. O sea, talleres con kinders. Sí, o sea, realmente... Pues esta es una gran noticia para el mundo holístico porque por lo general trabajamos uno a uno o en retiros, que sí son en equipo y entonces tú le das algunas bases para poder trabajar en comunidad y claro que eso lo van a llevar a su vida diaria y lo pueden implementar, pero como nada más es ciertas personas de la empresa o eso, pues no se logra lo que tú estás logrando y eso está muy padre. Sí, sí, la verdad es que ha sido una gran experiencia y creo que con lo que yo más me quedo es que veo cómo tanto los líderes como quienes reciben, ya sea el plan de desarrollo o la sesión holística o el día, ¿no? Como tal holístico, se dan cuenta del cambio, ¿sabes? Eso es lo importante. O sea, después de, hay un antes y un después. Sí. Y después de, todo empieza a funcionar diferente Sí. de una mejor manera. Exacto. Y creo que a mí algo que me funciona también es que me considero alguien muy práctica. Entonces yo soy mucho de estar haciendo ejercicios, dinámicas, o sea, poner actividades donde, ¿sabes? Les pueden llegar estos famosos aha moments de, no me había dado cuenta de cómo me estaba vinculando con mi cliente, ¿no? O no me he dado cuenta que estoy gastando muchísima energía en darle seguimiento a todas estas personas que me dijeron que querían un carro o una casa. Entonces, a raíz de esos talleres, esos workshops, realmente empiezan a observar qué sucede. Talleres de metas y objetivos donde es, sí, pero ¿para qué quieres tú lograr esto? ¿Cuántas veces no decimos, me quiero poner a dieta, quiero empezar a hacer ejercicio, pero lo dices porque ya es inicio de año, pero no lo sientes? Y no has tomado la conciencia. Exacto, o sea, no es algo que en el fondo quieras hacer. Es como todo el mundo se pone eso, pues yo también, ¿no? Sí. Y me considero muy cuestionadora. O sea, me gusta, no en mal plan, sino que la gente se cuestione y se dé cuenta de, a ver, ¿realmente por qué estoy haciendo esto? ¿A dónde me va a llevar? ¿No? Que vayan teniendo cierta claridad. Acabo de dar un par de talleres, tanto aquí en Guadalajara como en Monterrey, sobre tu relación con el dinero. Empresariales. Sí. No, y abiertos al público y otros empresariales, ¿no? Hice los dos. Y de verdad, que hasta para mí a veces es sorprendente, que es algo que me encanta de lo que hago, que siempre me sorprendo, no dejo de sorprenderme, que qué tan básica es la relación con el dinero y qué tan poco realmente conocemos cómo es. Porque pues el dinero es un factor que influye en todos, porque estamos en una dimensión, en un lugar en donde tenemos que generar dinero. Y usarlo para y todo. usarlo como modo de intercambio. Y es una energía al final, ¿no? Exacto. O sea, das, recibes y sigue circulando. Exacto. Pero cuando yo les digo, a ver, el dinero es como una persona. Y entonces, si al dinero tú le pones, así como una persona, cara, cuerpo, nombre, pregúntate cómo es tu relación con ese ser. Y entonces ahí, ¿sabes? De repente es ay, qué mal he tratado,
que poco lo he honrado. Híjole, soy bien exigente, ¿no? Con él. Quiero que esté siempre disponible para mí, pero yo no quiero dar nada. O sea, y te empiezas a dar cuenta de, pues, cómo tenemos una relación a veces, lo voy a decir así porque es la palabra que encuentro, bien tóxica, ¿no? O bien desequilibrada. Sí. Y entonces o a veces yo estoy constantemente queriendo sentirme merecedora o merecedor de ese dinero, de esa relación. ¿Y qué hacemos? Ahí estoy. Dando, o sea, me desgasto energéticamente, mentalmente y pues obviamente no queda energía para poder recibir. Porque lo bloqueo, ¿sabes? Entonces, todas estas áreas o temas son los que abordo pues tanto en equipos, pero también, o sea, también hago sesiones para público en general. O sea, también atiendes en tu consultorio 1 a 1. Sí, también atiendo 1 a 1, lo hago más a través de programas. Por ejemplo, un programa que se llama Vuelve a tu Centro, que es para personas que están en crisis o que están pasando por un momento muy complejo, que no saben cómo salir de ahí, y es ir aprendiendo a través de distintos recursos, de distintas herramientas, en 13 sesiones, pues cómo, ¿sabes?, obtener pues esa fuerza interior, porque cuando estamos en una crisis o en un proceso complicado en la vida, nos salimos de nuestro centro. Y está bien, es parte de, pero el programa va dirigido a, ok, ¿y cómo regreso a mí? ¿No? Son 13 sesiones. ¿Y los toman en línea o haces grupos en línea. Son presenciales? Esos sí son 1 a 1 y son en línea. A 1 a 1. Ajá, los programas son 1 a 1. Otro casi los vas coacheando. Sí. Y casi personalizados, porque uno puede estar fuera de su centro por que le robaron el carro, y otro puede estar porque un divorcio, y otro puede estar por una muerte. O sea, entonces cada uno es muy distinto. Sí, son muy personalizados, dependiendo de lo que cada quien requiera, ¿no? Y las edades también, ¿no? Sí. ¿Y atiendes todas las edades? Solo, o sea, niños y adolescentes, ¿no? A partir de 18 años. Ya. Entonces, después de que te querías dedicar a niños, no nos dedicamos a eso. Ah, sí. Mira, ya, ahí es donde uno dice, está bien, ya, ¿no? Uno ahí cree. Es donde sí tienes que fluir, ¿ves? Sí, porque ahí sí. Ese era tu plan, pero realmente no. Sí. O sea, a mí me quedó claro y dije, ok, está bien, lo entiendo. Pues me tocó, pues sí, o sea, de alguna forma llegué a este punto y amo a los niños, la verdad es que me gustan un montón, pero bueno, ahora desde otro lugar, digamos que trabajo con ellos más en el día a día en la vida, ¿no? O sea, que en sí una chamba más profesional, pues. Oye, ¿y por qué Templo Malinali? ¿Por qué te llamó ese nombre? Ay, antes se llamaba Centro Malinali. Y hay 2 razones. Una es estar en tu centro, pues desde mi perspectiva es aprender a estar en ese equilibrio, ¿no? Y cuando nos desequilibremos, que es normal, ¿cómo regreso? Y, o sea, hay muchas situaciones que nos sacan de nuestro centro y lo importante no es que quiero nunca más volver a salirme de mi centro. No se va a poder. No se va a poder. A eso venimos, ¿no? A estar aprendiendo cómo regreso a mí. Entonces, eso es una parte que a mí me gusta mucho. Pero ¿por qué lo modifiqué a templo? Porque creo que el centro solo es una parte de lo que como seres somos. Y la palabra templo, más allá de un tema religioso, es honrar, es darnos cuenta que cada uno de nosotros somos un templo. O sea, somos nuestro propio hogar, tenemos un cuerpo que nos ayuda, ¿no?, a generar con las manos, a hacer cosas con las manos, a crear, que nos ayuda a aprender,
a discernir, a cuestionar, a imaginar, a soñar. Tenemos piernas que nos ayudan a caminar, a correr, a saltar, bailar. O sea, internamente y hablando físicamente, pues creo que nuestro cuerpo es un templazo, ¿sabes? O sea, pero muchas veces también se nos olvida darle su lugar. Claro. Y entender que, pues gracias a ese templo, primero físico, pues estoy viva. Gracias a esa oportunidad de me levanto y mi cuerpo hace lo que le toca hacer, ¿no? Entonces, creo que la palabra templo para mí implica eso, es cómo te honras a ti. Pero entonces, no solo es el templo físico, sino también es mi mente o mis pensamientos también se pueden convertir en un templo. O en una cárcel. ¿Cuántas veces en esto que nos dicen, aquí sí voy a entrar un poquito en el tema católico, ¿no? En esto que nos dicen del cielo y el infierno, o sea, dentro de lo que yo he aprendido es, híjole, tu mente puede ser ese cielo o ese infierno. Puede ser una cárcel o puede ser un templo, un lugar bonito. Uh-huh. Y entonces es cómo voy convirtiendo mi mente en un templo también, para mí y para los demás. A nivel emocional. Si algo yo he aprendido, Vero, al día de hoy es la fortaleza de nuestro corazón. Y cómo hemos permitido, porque creo que a nivel colectivo, hemos permitido que nuestro corazón sea lo último. Y que nuestro corazón o lo bloqueamos o, ¿sabes?, lo queremos guardar. Conozco muchísima gente y yo durante muchos años también estuve en este rechazo de no puedo mostrarme triste, no me puedo enojar como quisiera enojarme, no puedo decir lo que realmente pienso o siento porque pues va a haber un rechazo, va a haber un miedo, va a haber algo y porque está mal. Está mal. Entonces, si nosotros honráramos realmente a nuestro corazón, que es otro templo, híjole, yo de verdad creo que podríamos tener relaciones mucho más sanas, relaciones más bonitas, más equilibradas, más conscientes, ¿no? Y entonces, híjole, yo creo de verdad que el corazón es un templo muy sagrado al que deberíamos de darle espacio y lugar. ¿Y qué es darle espacio y lugar? Es, estoy enojada, lo observo y me permito estar enojada. Sí, no voy a aventar las cosas, no voy a balbucear, no voy a insultar a alguien. Aprendo cómo no tener esos impulsos, pero no por eso, o sea, no por no tener los impulsos. No estoy sintiendo. No estoy sintiendo. Claro. Entonces me permito honrar ese templo, esas emociones. Y a nivel energético, divino, pues también, ¿no? Creo que al final, en esto de todos somos energía y todos podemos manifestar, simplemente el gestar un proyecto, ya estás creando algo. Claro. Ya hay una parte de la divinidad en ti, ¿no? Para quienes tenemos el honor de ser mujeres, pues gestar vida, ya hay una parte de la divinidad en ti. Si pintas un cuadro, ya hay una parte, o sea, de la divinidad en ti. Si hablas, es más, el hablar. Claro. Estamos creando con la palabra, estamos todo el tiempo creando. Entonces, no es el sentirnos superior a nada, sino es darnos cuenta también de que la energía o la divinidad, o como cada quien lo quiera entender, ¿no? Pero bueno, esa parte sutil que no vemos también es un templo.
Y entonces esa es la razón por la cual yo decidí ponerle templo, para que de alguna forma parte de mi misión es cómo la gente puede ir comprendiendo e ir sintiendo ¿Quiénes son en realidad? quiénes son, o sea, ese templo que hay en cada uno. Porque si yo puedo honrar mi templo, puedo honrar tu templo. Claro. Pero si yo rechazo o a lo mejor tengo muy descuidado mi templo, pues difícilmente voy a poder ver el tuyo y voy a poder conectarme o respetarlo. Voy a querer cambiarlo, voy a querer hacerlo más chico, si siento que es superior al mío. Entonces, ¿sabes? Voy a empezar a tener relaciones pues que van a generar más conflicto. En lugar de co-crear, de expandirnos, pues vamos quizá, que también es parte de lo que creo que venimos a hacer, a destruir, ¿no? Sí. O ¿Y apagar. Malinali? Malinali es un nombre náhuatl que significa hierba que crece. En términos generales, creo que todos ubicamos esta hierbita que sale del piso y que crece y que dices, la voy a cortar, y la cortas y vuelve a salir. Entonces, una es porque ese es mi tonal desde la tradición de la toltequidad y de los mexicas. Uno de mis tonales, que es algo parecido a la astrología, Que fuera tu signo. tu signo, es Malinali. Y lo más importante es que esa hierba que nace y que si la cortan vuelve a nacer y así, para mí significa este proceso de transformación que como seres humanos vivimos. Todos, o sea, no hay una sola persona que no haya vivido alguna transformación en su vida. Claro. Entonces, ante esta transformación, cada vez que nos toca un corte, digamos, en nuestra vida, o una muerte simbólica de nuestro ser, o igual de algo exterior a nosotros, pero que influye, es tener esa determinación para volver a crecer, para volver a nacer y darme cuenta que realmente no muero, solo me estoy constantemente transformando. Renovando. Sí. Me estoy renovando. Entonces, Es muy profundo el nombre. Está muy padre porque realmente pues sí te hace... Cuando empiezas a platicarlo el por qué, no sé si lo hagas como dinámica en tus talleres o esto, te hace que te cuestiones cosas y te hace que empieces a ver todas las partes que sí eres. Está muy bonito. Sí. Te felicito. Muchas Muy gracias. padre. Gracias, Vero. Oye, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, en redes sociales me encuentran como Templo Malinali o ya en el personal estoy como Cris, con C, Malinali. Okay. Malinali va con doble L, la segunda. La segunda. Exacto. Igual lo vamos a poner ahí. Va. Pero más o menos para que la gente que está ahorita tratando de reinventar esta parte empresarial, de justo que estamos empezando el año y que hay muchos acomodos, incluso en las empresas, no nada más las personas, pues es un buen momento para que escuchen esto y pongan en acción y se den la oportunidad de hacer un cambio distinto a lo que tal vez han venido haciendo otros años y pues no les ha dado tanto resultado por lo que están buscando algo nuevo. Y nos ibas a platicar también de tus retiros. No solo son empresariales. Sí, no. O sea, ¿tú haces ciertos retiros al año para abiertos al público? Sí. Y como tu programa, estos talleres, ¿con qué enfoque van? Bueno, holístico, pero ¿hacia qué van dirigidos exactamente? Hago dos enfoques, digamos, en el año. Uno es exclusivo para mujeres, se llama Alquimia Lunar y está dirigido a que como mujer puedas conectar con tu fuerza interior, a que te honres como mujer, a que también transformes un poquito tu linaje femenino, a que tomes fuerza de la tierra. Pues ahora sí que
círculo de mujeres, pero con trabajo también de mucha compasión, de apoyo y solidaridad entre mujeres. La escucha. La escucha, la pausa, la introspección, porque creo que también como mujeres a veces nos vamos más hacia nuestro lado masculino, a querer resolver, generar, trabajar, estar para todos. Entonces, este retiro va dirigido a eso, ¿Y qué duración tiene? ¿no? Son 2 días. ¿Y es acá en Guadalajara? Es en Tapalpa. Bueno, de hecho en Tapalpa y en Tepatitlán, pero bueno, de Guadalajara pues está Muy cerca, sí. Muy cerca, ajá, cualquiera de los dos. ¿Y ya tienes fechas establecidas todo el tiempo? ¿De cuándo va a ser? Sí, voy, ahorita por ejemplo, la de alquimia lunar está para septiembre, principios o mediados de septiembre, según recuerdo, sí. Y el otro retiro, que ese sí ya es mixto, hombres y mujeres, ahí sí va dirigido a una transformación profunda. Ahí sí es romper, digamos, todo aquello que no te ha dejado estar en paz, no te ha dejado vivir ligero, ligera, expandir tu conciencia, dejar ir, ¿no? Algunas máscaras que puedas traer, algunos miedos, heridas. Entonces, ese retiro sí está más dirigido ¿Cómo se llama ese? a transformar tu ser. Conecta con tu maestro. ¿Y esa qué interior. duración tiene? También 2 días. Yo la verdad es que los retiros que hago son de 2 días, pero Sustanciosos. así, sí, o sea, A lo siempre que les vas. digo, no más descansen después de eso porque sí son retiros muy transformadores, pues, o sea, sí son profundos. Y la verdad es que también lo pienso en que a veces no todo mundo tiene la oportunidad Sí, de tomarse tantos Claro. días. Entonces, pues al día de hoy, ¿sabes? También es una forma en la que a mí me gusta aportarle a gente que diga, bueno, pues solo tengo sábado y domingo. Pues sábado empezamos bien temprano, domingo acabamos a las 5 de la tarde, pero, ¿sabes? O sea, tienen muchas actividades y están muy bien dirigidos. Y incluyes temazcal, me imagino. en Sí. estos. ¿Y también los haces donde mismo? Sí, también en ¿Y donde qué mismo. capacidad tienes en donde los haces? ¿Como para cuántas personas? 30 personas. ¿Y duermen cada quien? Cada quien tiene su cama individual en cabaña. Pero comparten el hospedaje. Cabaña, sí, pero máximo 3 personas por cabaña. Ok. Sí, como son muchas cabañas, no, no me gusta a mí tampoco meter mucha gente en un solo lugar. Máximo 3 por cabaña. Ajá, máximo 3 por Cada cabaña. quien en cama individual. Sí, sí. Y además de eso, digo, independientemente de los retiros y de las empresas, también, o sea, ahora sí que para público en general, cada mes comparto temazcales, cada mes hago una sesión de meditación, de breathwork, ¿Y eso dónde lo haces? en diferentes centros holísticos, por eso sí aquí en Guadalajara. Y vas anunciando en tus redes cuando vas Sí. a hacer. O ya tienes un calendario anual. Tengo semestral, No. sí. Y ahí, pero ahí lo encuentran en tus redes. ahí lo encuentran en las redes, ahí está lo que continúa. ¿Y en los tú corres el siguientes meses. temazcal? Sí. Y llevas tu equipo como tus águilas de Sí, fuego y todo. sí. ¿Y son puras mujeres? Es que te... No, ahí sí es mixto también. Sí. De hecho, No, pero tu equipo no. también. También. Sí. O sea, de hecho, con quien más colaboro yo es con mi pareja. O sea, los dos estamos en el camino y vamos integrando, ¿sabes? Tanto pues la forma en la que él, pues cada quien tiene su esencia, ¿no? Entonces desde ahí la verdad es que nos hemos acoplado súper bien y pues hemos dirigido retiros, ceremonias, o sea, muchas Y aparte cosas. hacen cosas privadas. O sea, por ejemplo, si yo Sí. quiero una ceremonia de algo o me quiero festejar mi cumpleaños con un temazcal, tú me Sí, puedes dar ese de hecho servicio. acabo de hacer, mañana tengo un temazcal de cumpleaños, en la mañana. ¿Qué duración tienen tus temazcales desde el inicio del encendido?
Desde el encendido, bueno, yo la verdad es que no lo cito al encendido como tal porque Sí, te tomó más tiempo. sí, quien quiera ir, bienvenido, Claro. yo encantada. Es que, por ejemplo, bueno, donde yo los hago, sí me gusta mucho que los hagan, pero es porque ya vamos, o vamos todo el día y ya sabe la gente, que son 6, 7 horas, desde el encendido, o cuando es retiro, pues también, porque he visto que les gusta mucho aprender y cooperar y entender, ¿no? Sí. Esa cosmovisión. Sí, Está sí, padre. sí, sí. Acá los hacemos los domingos, y los hacemos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El encendido empieza a las 8 de la mañana. Sí, sí, sí. ¿Tú ya hiciste el camino rojo? Ya he hecho 3 búsquedas de visión, ya voy por mi Ah, ya cuarta. te sembraste. Ya. Wow. Sí, ya. Ayer comentaba con, no me acuerdo con quién, que se me hace una de las experiencias más retadoras de la siembra. No, pero pues ya después de 3 veces ya, ¿no? Sí. No, ahora, esta vez ya voy así de lo que sea, ¿sabes? Pero sí, pues también es un proceso interesante. ¿Con quién vas? Voy a grupo? Guanajuato, el abuelo se llama Héctor. No lo he escuchado. Sí. Pero a Guanajuato siempre. Sí, he ido a Guanajuato. Este año voy a ir de apoyo a otra búsqueda también, además de la mía, en otro lugar, en Mezcala. A conocer ahora el rezo también de Ella. esa tribu. Entonces, bueno, pues justo, ¿no? Creo que todo para mí ha sido herramientas. Trabajo con el Yoni de Obsidiana también, que la verdad es que para las mujeres, de verdad, yo creo que es de lo más bonito, poderoso y transformador que podemos vivir. Eso después lo deberíamos tocar, aunque sean un en vivo, Sí. porque todavía hay mucha duda y mucho miedo, pues Sí. obviamente lo desconocido, ¿no? Pero podrás resolver ciertas dudas. Sí. Que luego a mí me preguntan, yo no lo facilito, no estoy preparada en ese camino, pero sí me ha llegado mucha gente que me ha preguntado. Y estaría muy padre Es muy, muy cuando platicar, gustes. Sí. que nos da chance como para una entrevista completa, Sí. el tema, Sí. sino hacer un en vivo. Sí, sí, Para sí, que sin próximamente problema. los que me han preguntado y ya tienen aquí en Guadalajara alguien que lo pueda Sí. hacer. Entonces tú también eres como, haces círculos de mujeres. Sí. Círculos de mujeres, cacaos, ¿Y esos también los tienes conciertos. cada tanto? ¿Los Sí. círculos? Mínimo una vez cada 2 meses. ¿Tú no das, bueno, tu pareja no dan círculos de hombres? No, él todavía no da ese paso. Sí es algo, va a círculos de hombres, Ujú. pero todavía no abre, digamos, ese camino. Muy bien. Compartimos medicina. Sí. ¿Qué, en los honguitos y qué Honguitos. más? Nada más. Sí, nada más honguitos. Y me decías que también hacen conciertos de música medicina. Conciertos de música medicina. Sí. ¿En dónde tocan? En Guadalajara hemos tocado en la Pirámide del Sol, Ujú. que ha estado muy interesante. En una casa holística que se llama Tlali. No sé si la conozcan. En esos 2 es donde más hemos hecho. Ah, está bien saber. Sí. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregarnos de todo lo que haces? Pues digo, yo sé que a veces es mucha información. Sí, pero este camino de lo empresarial es muy interesante. Me parece una propuesta muy interesante que creo que apenas se está abriendo. Yo no he conocido más que 1 o 2 personas, no había entrevistado a nadie que hablara del tema. Entonces me hace muy, muy interesante abordarlo así. Sí. No, pues muchas gracias, Vero. Y pues ahora sí que lo único que pudiera yo aquí compartirles es que se den la oportunidad y se abran a poder experimentarse desde pues diferentes herramientas, desde diferentes recursos, y que aunque a lo mejor podemos traer un juicio sobre alguna terapia, alguna ceremonia, alguna sesión, pero de corazón, y porque al final a mí me ha funcionado y a gente a mi alrededor, si te animas por lo menos a empezar a experimentar poco a poco cada una de estas, te vas a ir dando cuenta también que sí podemos pues vivir de una forma diferente, que sí podemos conectarnos, estar en presencia y poder también enfrentar los desafíos, pero desde un lugar con confianza, con amor, con claridad y con, ahora sí que
esa alegría de poder pues experimentar la vida, porque al final es parte también de la vida. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dejar sus datos, todo lo que nos dijo, pero lo voy a poner por ahí. Y gracias, nos vemos en la próxima. Inspiración. Espiritualidad. Resiliencia. Autoconocimiento. Libertad. Discernimiento. Unidad. Perseverancia. Plenitud. Sabiduría. Descubrirse. Empatía. Disciplina. Abundancia. Vivir. Abundancia. Habítate.